¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a Últimas Noticias de hoy. Pues en esta ocasión traemos información muy crucial y actualizada para todos los jubilados o beneficiarios del Seguro Social. Como bien sabemos, con el último pronóstico del aumento del 2,6% en el ajuste por costo de vida para el año 2025, muchos adultos mayores se están enfrentando a la misma inseguridad financiera que han experimentado este mismo año. Pues para aquellos que buscan maximizar sus beneficios, lograr estirar cada dólar de sus cheques del Seguro Social, una de las opciones frecuentemente más populares es mudarse a lugares más asequibles, lo cual para muchos suele ser una solución muy efectiva. Pues en esta ocasión hemos compilado una lista de los mejores lugares, estados o ciudades para vivir solo con un cheque del Seguro Social. Más que todo basándonos en la asequibilidad y en la calidad de vida. Pues vamos a presentarte una lista muy completa de estos destinos, donde el costo de vida es bajo, pero la habitabilidad sigue siendo alta. O sea, son lugares muy buenos para vivir. Y es que estos lugares no solo te permitirán hacer un mejor uso de tus ingresos de jubilación, sino que también te van a ofrecer una buena calidad de vida para disfrutar de tus años dorados. Pues comenzaremos hablando sobre las últimas estimaciones por parte de la Senior Citizens League, las cuales ya están disponibles para el próximo COLA 2025. Y parece que a los jubilados les esperan malas noticias. Según los datos de inflaciones actuales del índice de precios al consumidor, se estima que el próximo COLA sería de apenas 2,6%, el más bajo desde el año 2020. Pues con este pronóstico de un COLA del 2,6%, parece que las personas mayores continuarán sufriendo la misma inseguridad financiera el próximo año. La cantidad exacta que recibirán las personas mayores se va a basar en el anuncio oficial que será realizado por la Administración del Seguro Social el próximo mes de octubre. Esto significa que los jubilados deben de esperar un par de meses más antes de saber cuánto será exactamente el COLA que recibirán el próximo año. Sin embargo, parece que a los jubilados no les está yendo bien a la hora de sobrevivir en sus llamados años dorados. Y bueno, pues no es de extrañar, ya que el sistema de jubilación en Estados Unidos ha estado entrando en una profunda crisis, lo cual pues debería de solucionarse inmediato. Pues hoy en Estados Unidos, el mensaje de jubilación que el gobierno y las empresas transmiten a sus trabajadores es efectivamente como decirles, están solos y a la luz del horizonte no vemos una solución. Pues para poder hacer un uso un poco más de lo que tienen en sus cuentas de jubilación a través de los cheques del Seguro Social, los jubilados suelen buscar diferentes opciones, diferentes tipos de soluciones que ellos mismos pueden aplicar. Y uno de ellos es buscar los lugares más baratos para vivir con el Seguro Social. Anteriormente ya habíamos hablado de esto y destacamos que algunos de los mejores estados para vivir con el Seguro Social eran entre Mississippi, Wyoming, Virginia Occidental, Iowa y Georgia. Pues los jubilados pueden comenzar eligiendo lugares que estén dentro de estos estados, con el fin de poder estirar un poco más sus ingresos de jubilación. Si bien el Seguro Social no está destinado a ser su única fuente de ingresos, esta es una triste realidad, pues para la mayoría de las personas mayores en todo el país. Pero vivir únicamente con el Seguro Social puede ser muy difícil. Aunque así las personas mayores lo están haciendo posible al jubilarse en algunos de los lugares más baratos en los Estados Unidos, por lo menos hasta que haya una solución a esta crisis. La reubicación parece ser una buena solución para muchos. Ahora vamos a seguir con la segunda parte de esta recopilación de los estados, para poder compilar esta lista de los mejores lugares para vivir solo con un cheque del Seguro Social. Comenzamos enumerando una lista completa de los lugares asequibles que tienen un alto puntaje de habitabilidad.
Entre las fuentes se incluyen listas anteriores, como los mejores lugares para vivir con el seguro social, que esto fue lo que hablamos anteriormente, y tenemos fuentes muy importantes como CNBC, Monitor News, muchos foros importantes en Estados Unidos como lo son Reddit y Quora, donde podemos ver la historia de vida de muchos otros jubilados que han realizado estas opciones. Clasificamos los lugares según los alquileres en promedio, los puntajes de habitabilidad y hasta el índice de costo de vida. Luego de esto se calcula la puntuación y los lugares se clasifican en un orden ascendente desde la puntualidad más baja hasta la más alta. Y es que, por ejemplo, los datos de alquileres los sacamos de sitios web importantes como apartments.com o Zumper o puntuaciones de habitabilidad provenientes en áreas muy específicas. Pues muy bien. Hemos llegado a una simple conclusión. ¿Cuál es el mejor lugar actualmente en este año 2024 para vivir solo con un cheque del Seguro Social? Y nuestro resultado es el siguiente. Es el estado de Texas. Y concretamente, si buscamos una ciudad en específico, podría ser Abilene, el cual tenemos como una puntuación del monto interno de unos 57 puntos, de los mejores que hemos visto. Un índice de costo de vida que está superando el 80.2 puntos. Un alquiler en promedio, por lo menos de un dormitorio, que puede llegar a ser de hasta $778. Y una puntuación de habitabilidad de 73 puntos. Pues ahora explico bien cómo existe esta metodología. El mejor lugar para vivir solo con el Seguro Social actualmente para mí es Abilene, Texas. Sus controles del Seguro Social llegan más lejos aquí que en estados más claves alrededor de Texas. Pues Abilene, hogar de alrededor de unas 127,000 personas, promete todas las comodidades que nos puede ofrecer una gran ciudad a los residentes. Y al mismo tiempo logra mantener un rico patrimonio y una sensación de una ciudad que sea natal. El precio medio que podemos encontrar en una casa en esta ciudad es unos $235,000, obviamente para la compra, mientras que aquellos que buscan un alquiler pueden hacerlo por menos de $1,000 asegurado. Esto los dejará con ingresos suficientes para gastar en otros artículos que sean considerados como esenciales. Pueden ser alimentos, servicios públicos, medicina, etc. En general, el costo de vida en la ciudad es de unos 19.8% más bajo que el promedio nacional, y la ciudad también obtiene una puntuación de habitabilidad excepcional. Pues también cuenta con un distrito cultural histórico en el centro, el cual es una combinación muy dinámica de museos educativos, de parques urbanos, de boutiques únicas, así como también tenemos abundantes restaurantes, tiendas, al igual que hoteles. Considerado como el hogar de la colección más grande de esculturas de libros de cuentos públicos, más que todo de su tipo, en los Estados Unidos. Sin duda alguna, vale la pena llamar hogar a la capital de los libros de cuentos de América en sus años dorados.